Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de la ABAU de junio de 2023 de la región de Murcia. Empecemos con el primer problema. Considere el elemento con un número atómico de 35 y un anión mononegativo de dicho elemento. Indique el nombre y símbolo atómico del elemento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a seguir el diagrama de Moller para averiguar qué elemento químico es. Si tenemos un número atómico de 35, esto sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, llevamos 30 y nos faltan 5, 4p5. Así que en la última capa vemos que esto es 4s2, 4p5 y se tratará de un elemento del grupo 17, halógenos, periodo 4, y concretamente ese elemento, pues veamos, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Periodo 2, 3, 4, pues se trataría del bromo. Muy bien, entonces ya el elemento es el bromo. Periodo 4, grupo 16, un halógeno y el bromo. En el apartado, ya tenemos el A. En el apartado A, B nos pide que indiquemos el número de protones, neutrones y electrones del anión mononegativo, sabiendo que el isótopo más abundante de este elemento tiene una masa de 80 o más. Bueno, pues tenemos aquí el bromo, que si es mononegativo tendrá primero un número atómico de 35, tendrá 35 protones, tendrá 36 electrones y en el caso del número másico será igual a 80, porque recordemos que el número másico es el número atómico más el número de neutrones. Así que el número de neutrones será 45 neutrones. Entonces el número atómico será igual a 35, el número de protones serán 35, si es un ion mononegativo es aquel formado porque ha ganado un electrón, 36 electrones, y el número másico es igual a protones más neutrones. En este caso el número másico estaríamos hablando de que el número másico sería igual podríamos deducir que el número másico pues sería igual al número atómico más el número de neutrones, y así que el número de electrones, neutrones, sería el másico menos el atómico, es decir, másico 80, y entonces 80 menos 35 nos daría 45 neutrones, porque tiene una masa de 80 o más y por lo tanto su número másico será 80. Muy bien, ya tendríamos el apartado B. En el apartado C nos piden escribir la configuración electrónica del anión. Pues es exactamente que la del estado fundamental, pero sumándole un electrón más. Entonces el bromo anión el anión del bromo será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 para alcanzar, en este caso, el gas noble. ¿Qué elemento de la tabla periódica es isoelectrónico? Pues justo lo que acabo de decir, se trataría del gas noble. En este caso el gas noble sería helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, y entonces en periodo 4 sería 1, 2, 3, 4, pues se trataría del criptón, que tiene un número atómico de 36. Vale. Y luego en el apartado D, ya tendríamos el C, el D, nos dice razone en el E cómo será el radio del anión comparado con el del elemento, mayor o menor o igual. Bueno, pues en este caso tenemos que decir en el apartado E que tenemos que indicar que cuando tenemos un anión se ha formado porque el átomo del que procede ha ganado electrones hasta conseguir la configuración electrónica del gas noble, y entonces al albergar más electrones en el mismo volumen, la repulsión interelectrónica provoca que la capa se expanda ligeramente, por lo que los aniones suelen tener un tamaño ligeramente mayor que los átomos de los que proceden. Muy bien, y ahora el F, que es de números cuánticos. Recordemos que de acuerdo con los valores que pueden tomar los números cuánticos de un electrón, tenemos el número cuántico principal, el secundario,
el magnético y en el spin, y además los diferentes valores de número cuántico del momento angular orbital que se corresponden con el tipo de subcapa orbital atómico. Si tenemos número cuántico secundario de 0, el orbital es S, perdonad que aquí he puesto orbitals, el orbital es S, número cuántico secundario 1 es un orbital P, el 2 es un orbital D y el 3 es un orbital F. Bueno, pues entonces las diferentes configuraciones, la primera configuración que es 4, 3, 2 y el spin es más un medio, tenemos que ver si estos conjuntos de número cuántico corresponden a un electrón de un átomo en estado fundamental. El primero tenemos que decir que no, porque el conjunto de números que es posible, tenemos aquí el número cuántico principal es un 4, el secundario aquí es un 3. Si el secundario es un 3, pues el magnético debería ser pues menos 3, podría ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, el conjunto de números cuánticos es posible, pero un número cuántico secundario, si L fuese igual a 3, indica que trataríamos de un orbital de tipo, como veis aquí, un orbital de tipo F. Entonces, un orbital de tipo F no correspondería con el bromo, porque el bromo es la última capa, es 4s2, 4p5, el número cuántico principal, fijaros que es un 4, pero el secundario debería ser un 1, así que no podría ser un 3, porque si es un 3 es un orbital de tipo F. Entonces no podría ser. En el caso de la segunda configuración, que es 3, 2, 0 y más un medio, en cuanto al spin, aquí sí podría ser, porque el número cuántico principal tendríamos que es un 3, el secundario es un 2, eso significa que si ese secundario es un 2, es un orbital de tipo D, y entonces en este caso el magnético, que podría ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿vale? Sí que podría ser. Sí que los números cuánticos principales, en n igual a 3, el L igual a 2, indican que se tratan de un orbital 3D, y fijaros que aquí no lo he puesto, pero 4s2, la última capa, 3D10, 4p5, pues sí que tenemos orbitales de tipo D, y entonces en este caso sí que podría corresponder con la configuración electrónica del bromo. Y la tercera combinación sería 3, 0, 1 más un medio. Este tampoco es un conjunto que no podría ser posible, ya que el número cuántico principal es un 3, el secundario es un 0 y el magnético debería ser un 0. No podría ser en este caso un 1, ¿vale? Y entonces el único valor posible, número magnético, si el secundario es un 0, el magnético debería ser un 0. Entonces este conjunto no es posible y entonces aquí pues tampoco sería válido. Muy bien. Con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. Pasemos al siguiente. Cuestión 2, que es una cuestión también de teoría, que es de química orgánica y de fuerzas, ¿no? Aquí te dice que consideres el gas metano y el gas butano y basándote en las características de su enlace, indique qué tipo de compuestos son metálicos, iónicos, covalentes o atómicos. Bueno, pues tenemos el butano, que sería CH3, CH2, CH2, CH3. Y luego tenemos el metano, que sería CH4, ¿no? Entonces, los dos compuestos que tenemos pues son compuestos que se forman a partir de dos o más elementos no metálicos, como el carbono y el hidrógeno, y se denominan compuestos covalentes, es decir, serán covalentes moleculares, compuestos covalentes. En un compuesto covalente los átomos de diferentes elementos se mantienen unidos en moléculas por enlaces covalentes. Se trata de enlaces químicos en que los átomos comparten electrones de valencia y la fuerza de atracción entre los electrones compartidos y los núcleos positivos de ambos átomos mantienen los átomos juntos en la molécula. Una molécula es la partícula más pequeña de un compuesto covalente que aún tiene las propiedades del compuesto. En este caso son elementos no metálicos también de electronegatividad, hay que decir, pues bastante similar. Luego en el apartado B nos pide razonar cuál de ellos tendrá un mayor punto de ebullición.
Bueno, los puntos de fusión y ebullición en este caso, de ebullición en este caso, de los alcanos, aumentan con el número de carbonos de las moléculas, ¿no? Los alcanos experimentan fuerzas intermoleculares de Van der Waals y al presentarse menores fuerzas de este tipo aumentan el punto de ebullición. Además, los alcanos se caracterizan por tener enlaces simples, ¿vale? Y entonces en este caso pues será el butano que tiene un punto de ebullición mayor que el metano porque el butano tiene mayor número de carbonos. Explique si serán conductores de la electricidad. Bueno, las sustancias, en este caso los alcanos, son malos conductores de la electricidad y no se polarizan sustancialmente por un campo eléctrico, así que pues, no poseen cargas libres que puedan desplazarse y no van a conducir, no son buenos conductores de la electricidad. Y explique cómo será su solubilidad en agua comparada con el amoníaco. Bueno, los alcanos básicamente son apolares, por lo que se disuelven en disolventes orgánicos, apolares o débilmente polares, y se dice que son hidrofóbicos, es decir, que repelen el agua, ya que no se disuelven en agua. Entonces, en este caso, tanto butano como metano son sustancias apolares. En el caso del amoníaco, el amoníaco, al ser el nitrógeno más electronegativo que el hidrógeno, la molécula presenta 3 dipolos dirigidos hacia el nitrógeno y como los 3 vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es de tipo piramidal, la resultante de estos es distinta a 0, por lo que se trata de una molécula polar y por lo tanto se podrá disolver en agua porque puede generar interacciones con esta. Muy bien, ya tendríamos el apartado 2, vamos al 3. Aquí nos piden, en el apartado 3, nos piden que, primero el apartado nos piden que escribamos la ecuación global para esta reacción, nos ponen una etapa lenta, una etapa rápida, vamos a sumar esas dos reacciones, tenemos 2 de NO2, que nos da monóxido de nitrógeno más trióxido de nitrógeno, que es la etapa lenta, y luego la segunda etapa, NO3 más monóxido de carbono. Aquí lo que vamos a hacer es sumar estas dos reacciones. Fijaros que al sumar estas dos reacciones, esto y esto se va, se va 1, esto también se va porque se resta, y entonces nos queda que uno de estos, uno de dióxido de nitrógeno más monóxido de carbono, genera monóxido de nitrógeno más dióxido de carbono. Entonces eso sería la reacción del apartado A. Luego en el apartado B nos piden que escribamos la ecuación de la velocidad para la segunda etapa. Bueno, pues en la segunda etapa la ecuación de la velocidad, en este caso será velocidad es igual a la constante de velocidad específica por la concentración de trióxido de nitrógeno por la concentración de monóxido de carbono. Entonces aquí vemos que el orden total de la reacción es 2 y el orden parcial de 1 respecto a cada reactivo. Luego, en el caso del C, según el mecanismo propuesto, esquiva la ecuación de velocidad para la reacción final, la reacción global. Siempre digamos que la reacción global de esta reacción, la ecuación de velocidad, siempre se corresponde al proceso más lento, que será la etapa limitante. Por lo tanto, la ecuación de velocidad general será velocidad es igual a la constante por la concentración de NO2 elevado al cuadrado. ¿Vale? Esta será nuestra ley de velocidad de manera general. Bueno, entonces nos piden también en el apartado D que razonemos cómo varía la velocidad de reacción global si se duplica la concentración de monóxido. Fijaros que de acuerdo a la ecuación planteada de velocidad que hemos proporcionado, pues la reacción es de orden 0 respecto a monóxido de carbono, por lo que la variación de la concentración de monóxido pues no afecta a la velocidad. Luego tenemos que nos piden razonar si alguna de las especies involucradas en la reacción es un intermediario. Fijaros que el intermediario sí sería el trióxido de nitrógeno, que es un intermediario porque se forma en la primera etapa y se consume en la segunda. No aparece en la ecuación global de la reacción que hemos hecho antes. ¿De acuerdo? Y luego nos dicen que expliquemos, basándonos en la cinética propuesta para las dos etapas, si la cantidad de trióxido de nitrógeno presente durante el transcurso de la reacción será relativamente grande o pequeña. Pues esta cantidad presente durante el transcurso de la reacción será pequeña, ya que es un intermediario porque se forma en la primera etapa y se consume en la segunda.
Y después nos preguntan, un clásico de siempre, esto es un clásico, cómo afectará la velocidad de la reacción a la constante de velocidad un aumento de la temperatura. Si hacemos un análisis sobre la ecuación de Arrhenius, que pone de manifiesto que la temperatura modifica el valor de la constante de velocidad específica y por consiguiente también el de la velocidad de reacción. En efecto, si aumenta la temperatura, esa potencia que veis ahí, incrementa su valor al hacerse menos negativo el exponente y en consecuencia aumenta la velocidad de dicha reacción. Es decir, al aumentar la temperatura, pues se incrementa, en este caso un aumento de la temperatura, genera un incremento en esta constante de velocidad y esto pues aumenta la velocidad de dicha reacción. Muy bien, problema 4. Aquí tenemos un ejercicio de solubilidad. Tenemos que a 298 grados Kelvin la solubilidad del hidróxido de zinc en agua es de 2,68 por 10 elevado a menos 6 mol partido litro. Nos piden calcular el producto de solubilidad KPS del hidróxido de zinc en agua. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación. Tenemos un equilibrio que es heterogéneo, recordemos, esto es un sólido, es una sustancia insoluble, entonces es un equilibrio químico que nos da ion disolución acuosa de ion zinc más 2 iones hidróxido en disolución acuosa. Tenemos aquí concentración inicial y la concentración final, esto en solubilidad, esto será S y aquí será 2S y la expresión de KPS será igual a la concentración de zinc más 2 por la concentración de hidróxido elevado al cuadrado, así que si despejamos KPS será igual a S por 2S al cuadrado, que esto será igual a 4S al cubo. Entonces, si a nosotros nos dan la solubilidad, la S nos dicen que es 2,68 por 10 elevado menos 6 mol partido litro, podemos calcular fácilmente el valor de la KPS. Entonces esta KPS será igual a 4 por 2,68 por 10 elevado menos 6, que lo elevamos al cubo. Bueno, pues nada, vamos a calcularlo, cojamos la calculadora, vamos a menú, perdón que la tengo en función estadística, menú 1, entonces esto será 4, pero vamos a ponerla aquí, 4 por la solubilidad que es 2, vamos a poner un paréntesis para que lo veáis bien, 2,68 por 10 elevado a menos 6, cogemos esto y lo elevamos a 3 al cubo y esto nos va a dar que esto es igual a 7,69 por 10 elevado a menos 17. 7,69, podríamos redondear a 7,7 si queréis. Mira, vamos a redondear a 7,7 si os parece. 7,7 por 10 elevado a menos 17 será el valor de dicha constante de la KPS. Después, en el apartado B, ya tenemos el A resuelto. Apartado B nos piden calcular el pH de una disolución saturada de esto, el pH. Bueno, fijaros aquí que lo que vamos a hacer es coger este valor, el 2S, como tenemos la solubilidad, que es S es 2,68. Así que la concentración final que tenemos de hidróxido en equilibrio es 2S. 2S es 2 por 2,68 por 10 elevado a menos 6. Y esa concentración de hidróxidos será igual a, pues vamos a ver, 2 por 2,68, 2,68 por 10 elevado a menos 6. Esa concentración de hidróxidos es de 5,36 por 10 elevado a menos 6. Ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos esa concentración de hidróxidos y el pOH, vamos a calcular pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidróxidos. Una vez que tenemos el pOH, como nos piden el pH, recordemos que pOH más pH pues es igual a 14. Así que el valor que nos dé, pues el pH será 14 menos el pOH que obtendremos. Bueno, vamos a calcular esto será menos logaritmo en base 10 de esto 2S. Esto nos da un pOH de 5,27 y ahora lo que hacemos es restarle 14 menos el anterior, pues nos da que el pH es de 8,62, que podemos redondear si queréis a 8,73. Y con esto ya tendríamos el apartado B resuelto. En el C nos dice, explique si variará el pH y cómo si adicionamos 1 gramo de hidróxido
de zinc sólido a la disolución anterior. Bueno, pues aquí en realidad es un equilibrio de Le Chatelier, pero fijaros que esto es un equilibrio heterogéneo. Si nosotros añadimos hidróxido de zinc, que es un sólido, que es una condición que está en condiciones saturadas, esto no va a perturbar, ¿no? Entonces esto es una disolución saturada. Si nosotros le metemos 1 gramo de sulfato de zinc, el equilibrio no se verá perturbado, ¿vale? Pero esto puede pasar que aumentemos la cantidad de sulfato de zinc y es posible que no se disolverá ni aumentará la concentración, no se va a modificar en este caso el pH, pero sí que puede pasar que tengamos una sal precipitada, es decir, que tengamos una posible precipitación porque hemos añadido más cantidad de la solubilidad de la que partimos, ¿no? Es decir, al añadir ese compuesto sólido, hemos añadido 1 gramo de esto, no vamos a perturbar el equilibrio, es decir, no va a modificarse el pH, ni mucho menos, pero sí que puede pasar que el gramo de la sal, pues que ese añadido pues puede generar una mayor precipitación. ¿Vale? Y luego en el apartado D, si a 1 litro de agua de 298 Kelvin se le adicionan 2 mililitros de una disolución de cloruro de zinc a 1 por 10 elevado a menos 3 molar y 2 mililitros de una disolución de hidróxido de potasio acuoso a 1 por 10 elevado a menos 3 molar, justifique numéricamente si se va a precipitar o no en este caso el hidróxido de zinc. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las dos sales que nos están indicando en el apartado, nos están indicando, esto lo vamos a dejar, necesitamos KPS, tenemos que el coeficiente de concentración de esas nuevas concentraciones de zinc más 2 por la concentración de hidróxido elevado al cuadrado, debemos de calcular las nuevas concentraciones y en realidad nosotros es como que vamos a juntar dos disoluciones de sales que son solubles, ¿no? Tenemos el cloruro de zinc, que es una sal soluble que te da ion zinc más 2 de ion cloruro, ¿vale? Entonces partimos de un volumen, en este caso, bueno, vamos a pensarlo con un volumen aditivo, obviamente, esto es como si tuviéramos 2 vasos de precipitados, el primero y el segundo, ¿vale? Que lo sumamos con un volumen final que serán 2 mililitros más 2 mililitros será un volumen final de 4 mililitros, ¿vale? A no ser que nos digan otro volumen. Perdón, nos dicen volumen final de 1 litro. Entonces el volumen final, si tenemos 1 litro de agua, tenemos 1 litro, ¿vale? Que es decir, el volumen final, cuidado, que será volumen final, será ese litro más 2 mililitros más 2 mililitros, cuidado aquí que esto era fácil meter la pata, entonces el volumen final es 1004 mililitros, vamos a ponerlo si queréis en mililitros, y cuidado con esto, que aquí era fácil meter la pata. Entonces primero tenemos una disolución de, como nos dicen aquí, de cloruro de zinc, que es una sal soluble. Aquí tenemos se adicionan 2 mililitros de esa sal soluble a una concentración de 1 por 10 elevado a menos 3 molar y aquí tenemos otra disolución de una sal que es hidróxido de potasio, que es una sal básica fuerte que está totalmente disociada, se genera ion potasio más ion hidróxido, aquí 1 de zinc más 2 de ion cloruro y el ion común que yo veo aquí pues será el zinc más 2 y el hidróxido, ¿no? Entonces aquí también son 2 mililitros con una concentración de 1 por 10 elevado a menos 3 molar. Entonces lo que hay que hacer es calcular las nuevas concentraciones, ¿no? Eso sería concentración inicial por volumen final, por volumen inicial. Esto simplemente es un cálculo de concentración por concentración final por volumen final. Partimos de una concentración inicial de 1 por 10 elevado a menos 3 molar con un volumen de 2 mililitros. El volumen final lo sabemos que son 1004 mililitros, pero la concentración final, en este caso, del ion zinc, ¿vale? Pues por el volumen de 1004 mililitros, pues en este caso tenemos que la concentración final de zinc, pues será, multiplicamos esto, que será pues 1 por 10 elevado a menos 3 molar, por 2 mililitros que lo dividimos entre 1004. Fijaros que lo he dejado mililitro se va y te queda molar y entonces esto nos da una concentración molar de 1,99,
por 10 elevado a menos 6 molar. Eso sería la concentración final, ¿vale? Entonces 1,99 por 10 elevado a menos 6 molar. Lo mismo vamos a hacer aquí, concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. Y vamos a calcular esas concentraciones. Ya fijaros que aquí de ese coeficiente de concentración ya tendríamos el del zinc, que sería 1,99 por 10 elevado a menos 6, ¿vale? Y ahora solo nos falta calcular la concentración de hidróxidos. Entonces lo mismo, partimos de 1 por 10 elevado a menos 3 por un volumen de 2 mililitros a una concentración final que no sabemos, en este caso la concentración final de iones hidróxido, y lo multiplicamos por el volumen final que es 1004 mililitros. Así que esa concentración de iones hidróxido final, pues vamos a ver, concentración de hidróxido final sería pues 1 por 10 elevado a menos 3 multiplicado por 2 mililitros dividido entre 1004, pues nos va a dar también pues 1,99 por 10 elevado a menos 6 molar. Entonces nos vamos aquí, ¿vale? Hacemos este cálculo y entonces tenemos aquí que 1,99 por 10 elevado a menos 6 por 1,99 por 10 elevado a menos 6, pero elevado al cuadrado, con lo cual esto es como que este queda elevado al cubo, nos da el coeficiente de concentración que es 7,9 por 10 elevado a menos 18. Para comprobar si hay o no precipitación, lo que hay que hacer es coger este valor y compararlos. Si el coeficiente de concentración es mayor que la KPS, hay precipitación. Si es igual, estamos en equilibrio. Y si el coeficiente de concentración es menor que la KPS, pues no habrá precipitado de dicha sal. ¿Qué está pasando aquí? Pues que 7,9 por 10 elevado a menos 18 es más pequeño que 7,7 por 10 elevado a menos 17. Entonces, claro, aquí el coeficiente de concentración iónico en este caso es menor que el producto de solubilidad, nos pasa esto y entonces, pues en este caso vemos que esta sal, que es la sal que estamos comparando, que es la sal del hidróxido de zinc, pues no precipita. ¿Vale? Entonces tenemos una disolución que podemos llamar insaturada porque no hay precipitación. ¿De acuerdo? Y con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio, ejercicio 5, también de ácido base. Bueno, de ácido base, como siempre, muy clásico. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí nos dice que 5 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio se mezclan con 10 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico a 0,2 molar. Y la disolución así obtenida pues tiene un pH de 12, nos piden calcular la concentración de la disolución inicial. Bueno, realmente este es un ejercicio, en realidad de estequiometría, realmente, no tiene más. Aquí tenemos que el hidróxido de sodio pues reacciona con el ácido clorhídrico, base fuerte con ácido fuerte, genera una sal neutra que es el cloruro de sodio más agua. Aquí te dice que 5 mililitros de hidróxido de sodio reaccionan con 10 mililitros de una disolución de 0,2 molar y la disolución obtenida pues tiene un pH de 2. Calcule la concentración de la disolución inicial. Vale, fijaros que aquí te dice que la concentración tiene un pH de 2. Esto, según hidrólisis, esto tendría que dar una sal neutra, ¿vale? Porque tenemos esta sal, si nosotros la disociamos, nos da ion sodio más ion cloruro. El ion sodio procede de una base fuerte, entonces es un ácido conjugado débil, más débil que el agua, y en el caso del ion cloruro procede de un ácido fuerte, entonces es una base conjugada débil, más débil que el agua, no hay reacción hidrólisis, con lo cual la sal debería ser neutra. Si hay un pH de 2, es decir, es que hay un exceso de ácido, y eso significa que la reacción estequiométrica no es 1:1 y aquí tenemos sustancias que nos sobran. Pero si nos dicen que el pH es 2, eso significa que el reactivo que en realidad está en exceso es el ácido. Así que el hidróxido de sodio será el reactivo limitante y este será el que está en exceso. Y aquí lo que nos preguntan es que calculemos la concentración que hay de hidróxido de sodio inicial. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular la cantidad sobrante, en este caso la cantidad sobrante de protones. La cantidad sobrante de protones, como tenemos un pH de 2, pues si pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, la concentración de protones es 10 elevado a menos pH.
Con lo cual 10 elevado a menos 2, pues tenemos 0,01 molar de protones que están en exceso. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos esa cantidad de protones en exceso, podemos calcular los moles de ácido clorhídrico que han sobrado. Y entonces eso recordemos que es la molaridad por el volumen en litros. Nosotros tenemos 5 mililitros más 10 mililitros, recordemos que los volúmenes son aditivos, entonces la molaridad de 0,01 molar lo multiplicamos por 15 por 10 elevado a menos 3 litros y entonces calculamos los moles de ácido clorhídrico, los moles de ácido, de protones, porque al ser un ácido fuerte está disociado al 100%, eso significa que los moles de protones pues serán los mismos moles que del ácido. Así que pues 0,01 lo multiplicamos por 15 por 10 elevado a menos 3. Esto nos va a dar que los moles de ácido clorhídrico en exceso es 1,5 por 10 elevado a menos 4 moles. Vale, esos son los que yo tengo en exceso. ¿Cuáles son los moles de ácido clorhídrico de los que partimos? Pues partimos de 10 mililitros a 0,2 molar. Hacemos lo mismo, molaridad por el volumen en litros. Aquí tenemos 0,2 molar por 10 elevado a menos 3, calculamos los que hemos aportado, que están además, sabemos que están en exceso, 0,2 por 10 elevado a 10 por 10 elevado a menos 3. Esto nos sale que los moles de hidróxido aportados 2 por 10 elevado a menos 3 moles. Vale, ¿esto qué significa? Si nosotros los que nos sobran son 1,5 por 10 elevado a menos 4, que son los que marcan el pH 2, porque es lo que sobra en exceso, los que sobran, estos son los aportados, así que lo que podemos hacer es calcular los moles de ácido clorhídrico que realmente han reaccionado. Entonces sería 2 por 10 elevado a menos 3, le restamos 1,5 por 10 elevado a menos 4 y podemos calcular, fijaros, la cantidad de moles de ácido clorhídrico, protones, que realmente han reaccionado. Entonces esto es 1,85 por 10 elevado a menos 3 moles son los reaccionantes. Como ya sabemos, los moles reaccionantes de ácido clorhídrico, que es 1,85 por 10 elevado a menos 3 moles, pues podemos calcular la cantidad de hidróxido de sodio que había inicial, porque establecemos la relación. Esta reacción está ajustada, los moles de hidróxido de sodio son iguales a los moles de ácido clorhídrico por relación estequiométrica 1,1, así que los moles de hidróxido serán 1,85 por 10 elevado a menos 3 moles. Y como tenemos el volumen y tenemos el número de moles, pues podemos calcular la concentración inicial. La molaridad inicial, en este caso de hidróxido de sodio, será igual al número de moles partido del volumen de la disolución, es decir, 1,85 por 10 elevado a menos 3 mol, que lo dividimos por un volumen, en este caso, ¿de cuánto? De 5 mililitros, 5 por 10 elevado a menos 3 litros. Los mililitros, recordar que hay que pasarlo a mililitros, a litros, 5 por 10 elevado a menos 3. Y esto nos da que esa concentración molar es de 0,37 molar. Cuidado que este ejercicio, cuidado que aquí había muchos sitios donde uno podía meter fácilmente la pata. Luego el apartado B nos dicen que se valora 10 mililitros de la disolución de hidróxido de sodio del apartado anterior con 0,2 molar del apartado anterior. Si se llena la bureta con 20 mililitros de ácido clorhídrico a 0,2 molar, razones si serán suficientes para llegar al punto de equivalencia. Bueno, el punto de equivalencia es que neutralicen, es decir, que sea la misma concentración. Entonces, en realidad, vuelve a ser otro ejercicio de estequiometría. Bueno, pues vamos a borrar esto. Bueno, aquí tendríamos que partimos de 10 mililitros de hidróxido de sodio a 0,37 molar, que lo acabamos de calcular, y de ácido clorhídrico pues tenemos 0,2 molar, ¿vale? Y tenemos que calcular, en este caso, si se llena la bureta con 20 mililitros pues de ácido clorhídrico, será ver si ese volumen es suficiente, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos hacerlo por factor de conversión. Si a 0,01 litros, que serían los 10 mililitros, por 0,37 mol de hidróxido de sodio por cada litro, la relación estequiométrica por cada mol de ácido clorhídrico habría un mol de hidróxido de sodio y por un litro tendríamos 0,2 moles de ácido clorhídrico, pues esto sería igual a 0,0185 litros o lo que es lo mismo 18,5 mililitros.
¿vale? Y entonces aquí pues nos están diciendo que si llenamos la bureta con 20 mililitros, si es suficiente o no. Pues en este caso sí, porque nos ha salido 18,5 mililitros. Ya os digo que lo podríamos haber hecho de otra manera. Podríamos haber hecho calcular el número de moles, eso sería molaridad por el volumen en litros. Si lo hacéis por fórmula veréis que os da igual. 0,37 molar por 10 elevado a menos 3, esto te sale que el número de moles es 3,7 por 10 elevado a menos 3. Luego haces la relación estequiométrica de los moles de hidróxido de sodio, es la misma relación estequiométrica del ácido clorhídrico, que sería 3,7 por 10 elevado a menos 3 moles, si lo haces por fórmula. Luego, pues si la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, pues el volumen en litros será igual al número de moles partido la molaridad. Número de moles 3,7 por 10 elevado a menos 3 moles, dividido por una molaridad de 0,2 molar, dividido entre 0,2. Esto sería, pues fijaros, 0,0185 litros, que si lo multiplicamos por 1000 para traducirlo en mililitros, pues sería 18,5. Fijaros que da igual cómo lo hagamos, lo podemos hacer por factor de conversión o por fórmula, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, si se llena la bureta con 20 mililitros de ácido clorhídrico, si serán suficientes para llegar al punto de equivalencia. Pues con 20 mililitros sería suficiente, porque para llegar aquí al punto de equivalencia necesitaríamos 18,5 mililitros, en este caso, de ácido clorhídrico. En este caso la cantidad es verdad que se ha sobrepasado el punto de equivalencia, ¿vale? Entonces tendremos ácido clorhídrico de sobra para esta valoración. Entonces, en realidad, no es que llegue, no será suficiente, claro que será suficiente, de hecho se pasará del punto de equivalencia, sobrepasará el punto de equivalencia, y para llegar al punto de equivalencia lo que tenemos que hacer es añadir 18,5 mililitros. Muy bien, pasemos al ejercicio número 6, que dice así: calcule el pH de una disolución de ácido acético. Nos dan la K-SUA del ácido acético de concentración 0,2 molar. Bueno, fácil, ácido acético. Vamos a escribirlo si queréis tipo Breuer-Stillori. Tenemos ácido acético en disolución acuosa más agua. El agua, recordemos que es líquida. Tenemos un ácido débil, por lo tanto ponemos 2 flechas. Nos da ion acetato en disolución acuosa más los iones, perdón, iba a poner hidróxidos, no, iones oxonio, que son los, bueno, como el equivalente de los protones en disolución acuosa. Si nosotros partimos de una concentración de 0,2 molar, aquí podemos hacer el cuadro de disociación para calcular el pH. Recordar que el agua es líquida, no participa en el equilibrio. Aquí la variación será menos x, 0,2 menos x, nada, nada, más x, xx. La K-SUA será igual a la concentración de iones acetato por la concentración de iones oxonio partido la concentración del ácido acético. Entonces, si la K-SUA es 1,8 por 10 elevado a menos 5 y la concentración es 0,2, pues podemos calcular el valor de la X, y si tenemos el valor de la X, pues podemos calcular el pH, porque el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Bueno, aquí lo que vamos a tener es que aquí, por ejemplo, si queréis podemos hacer una aproximación, si os apetece, x por x al cuadrado partido 0,2 menos x, esto es igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5. Esto vamos a decir que es muy cercano a 0. Estas aproximaciones, vamos a aproximar esto, se puede despreciar porque la K-SUA es menor que 1 por 10 elevado a menos 5, entonces ese grado de disociación va a ser inferior a 14%, entonces podemos hacer un desprecio. Cuidado con esto, si no lo tienes claro, no pasa nada, te haces la ecuación de grado 2, que todas las calculadoras resuelven ecuaciones de grado 2. Pero bueno, en este caso, como puedo hacer una aproximación, pues me va a resultar mucho más rápido. Voy a despejar x será igual a la raíz cuadrada de K-SUA por 0,2, lo que es lo mismo, x será igual a la raíz cuadrada de 1,8 por 10 elevado a menos 5 multiplicado por 0,2, y de aquí podríamos calcular la concentración de iones oxonio. En este caso, esto sería raíz cuadrada de 1,8 por 10 elevado a menos 5. Cuidado con las aproximaciones, que solo son válidas en algunos casos. En este caso sí que es válida, entonces la vamos a hacer. Esto es 1,89 por 10 elevado a menos 3 molar. Y como tenemos esto, pues podemos calcular el pH de dicha disolución. Pero lo voy a poner aquí mismo, que no me cabe la calculadora. Entonces aquí esto será igual al menos logaritmo, el anterior que se ha quedado, vale, esto es igual al menos logaritmo en base 10 de la concentración que me ha salido de protones, y entonces aquí tenemos que el pH es de 2,72. Entonces ya tendríamos el ejercicio resuelto y el pH sería de 2,72.
Bueno, ¿qué nos pide también? Nos pide en el apartado B, que es un apartado de teoría, realmente, que también de principio le echa Atelier, explique cómo variará el pH, aumentará, disminuirá o permanecerá igual si a 10 mililitros de la disolución anterior se le adicionan 100 mililitros de una disolución a 0,2 molar de acetato sódico. Bueno, aquí tener cuidado porque, bueno, lo primero es que tenemos que acetato sódico es una sal que se disocia en ion acetato más ion sodio, ¿vale? Entonces tenemos el ion acetato, es la base conjugada fuerte, relativamente hablando, que viene de un ácido débil. Entonces será una base conjugada fuerte, más fuerte que el agua. Y el ion sodio es un ácido conjugado que procede de una base fuerte, es un ácido conjugado débil y no tiene reacción de hidrólisis, ¿no? Entonces aquí hay un equilibrio de hidrólisis de tipo alcalina, ¿vale? Del ion acetato. Esto es una sal básica, ¿vale? Entonces aquí más agua nos daría un equilibrio de hidrólisis en el cual obtendríamos ion acetato más hidróxido, y entonces esta sal sería una sal básica por hidrólisis alcalina del ion acetato, ¿vale? Pero bueno, cuidado que esto no es lo que nos están preguntando, porque nos están preguntando otra cosa, pero por si acaso me ha parecido conveniente indicar esto. Ahora bien, si yo tengo un equilibrio de ácido acético, ¿vale?, en el cual se genera ion acetato más, en este caso, los iones oxonio, y yo meto una disolución de acetato sódico, ¿cuál es el ion común de esta sal? Pues el ion acetato. Vale, entonces, ¿qué está pasando? Que esa sal común, que es el ion acetato, según el principio de Chatelier, yo estoy aumentando su concentración y entonces el equilibrio se desplaza en sentido inverso. Entonces, si yo añado acetato sódico, que es, como bien he dicho antes, es una sal básica, el valor, en este caso del ion acetato, aumenta, por lo que para que se mantenga el valor de la constante K-A, el valor de la concentración de protones, pues debe disminuir, por lo que el pH de la disolución resultante aumenta, ¿no? Una mezcla formada por el ácido acético, que es un ácido débil, y el acetato sódico, la sal que contiene su base conjugada, pueden incluso constituir una disolución reguladora. Entonces, en este caso, aquí podemos decir que va a aumentar el pH, ¿no? En esta condición, pues contestaremos que va a aumentar, e incluso podríamos calcular cuál es ese pH, que no nos lo pide el ejercicio, a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde el pH es igual al pKa, que el pKa en realidad, recordemos que el pKa es igual al menos logaritmo en base 10 de la Ka, más el logaritmo en base 10 de la concentración de la sal, en este caso del del acetato sódico, partido el ácido. Incluso podría calcular ese pH. No me lo piden, pero lo podría hacer. Entonces el pH sería el pKa, que sería al menos logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5, más el logaritmo de la concentración de la sal, que es 0,2 molar, dividido por la concentración del ácido, que es 0,2 molar. Esto sería el logaritmo de 1, que sería en base 10 de 0, o sea, el logaritmo de base 10 de 1 sería 0, y entonces aquí menos logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5, pues nos daría que el pH es igual a menos logaritmo en base 10 de la Ka, que es 1,8 por 10 elevado a menos 5, estaríamos hablando de un pH de 4,74. ¿Vale? No nos lo pide el ejercicio, pero es verdad que cuando nosotros reaccionamos, en este caso, una mezcla de ácido acético débil con acetato sódico, sal, que contiene su base conjugada, en este caso, pues constituye una disolución reguladora. Cuidado que aquí lo de la explicación de la sal básica tampoco incluiría, no formaría parte de la pregunta, pero me ha parecido conveniente indicarlo. Muy bien, luego nos dice cuál será la concentración de iones sodio en la disolución resultante del apartado B. Bueno, pues vamos a calcular esto. ¿Cuál será esta disolución resultante? Pues tenemos una sal, que es acetato de sodio, ¿vale?, que se disocia en ion acetato, es una sal soluble, obviamente, que se disocia al 100%. Entonces, si partimos de una concentración de 0,2 molar, pues la concentración que nosotros tenemos de equilibrio final del ion acetato o del ion sodio, pues era 0,2 molar.
Entonces, si hacemos el cálculo de concentración 1 por concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final, en este caso, pues la concentración de ion sodio pues partirá de una concentración de 0,2 molar por un volumen de 0,1 litros, partido un volumen final de 0,2 litros, porque juntamos 100 mililitros con 100 mililitros, que podríamos poner, si queréis, incluso en mililitros si os apetece. Lo he puesto en litros, esto da igual. Entonces esto nos daría que es 0,1 molar sería la concentración de ion sodio. Fijaros que esta sal es una sal soluble, que antes, por eso me parecía conveniente comentar que esta es una sal básica, ¿no? Que viene es una sal básica por hidrólisis alcalina del ion acetato. Entonces el acetato de sodio es una sal que se disocia por completo, es una sal soluble. Entonces los iones sodio no se hidrolizan y porque el ion sodio es la base conjugada débil que viene es un ácido conjugado débil que viene de una base fuerte, y en el caso del ion acetato pues que viene de un ácido fuerte, un ácido débil, es el anión, que es la base conjugada fuerte, más fuerte que el agua, que genera una hidrólisis, en este caso alcalina. Entonces, en este caso, la concentración de ion sodio, como la concentración de ácido acético, de acetato de sodio, es 0,2 molar, y al ser una sal soluble, pues la concentración también sería 0,2 molar. Muy bien, problema 7. Vamos al problema 7, que examen más largo, la verdad hay que decir que ha sido un pelín largo. De oxidación, reducción sin ajustar, indique cuál es el agente oxidante y el reductor y cómo varía su estado de oxidación. Ajuste las semireacciones de oxidación y reducción indicando los electrones intercambiados y esquiva la reacción global completamente ajustada. Bueno, aquí estamos viendo que estamos delante de una reacción de oxidación. Vamos a ajustarlo con el método ion-electrón, pero es en medio básico. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos hidróxido de potasio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribirnos la reacción, vamos a indicar las valencias y vamos a ver dónde se lleva a cabo la reacción de oxidación y la reacción de reducción. Bueno, las valencias aquí del cloro molecular sería 0, la del potasio más 1, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, potasio más 1, cloro menos 1, potasio más 1, cloro más 1, oxígeno menos 2, más 1 y menos 2 del oxígeno. Cambios observados, pues vemos que del cloro pasamos a cloro menos 1, aquí tenemos una reacción de reducción, y luego de este cloro pasamos a cloro más 1, que tenemos una reacción de oxidación. Bueno, aquí lo que tenemos delante es una dismutación, es decir, una dismutación es que la misma sustancia se oxida y se reduce. En este caso el cloro actúa como un agente oxidante y a su vez también actúa como un agente reductor porque se trata de una dismutación en medio básico. Bueno, un poco compleja esta reacción, ¿eh? Qué mala leche. Bueno, entonces tenemos aquí clorogas que pasa a ion cloruro y clorogas que pasa a ion hipoclorito. Bueno, aquí tenemos, como bien hemos indicado, esto sería la reacción de reducción y esto sería la reacción de oxidación. Bueno, primer paso para ajustar, vamos a ajustar aquellos átomos que son distintos del oxígeno y el hidrógeno. Aquí vamos a poner un 2 y aquí obviamente también vamos a poner un 2. Y vamos a ajustar, el siguiente paso sería ajustar oxígenos con agua. Aquí tenemos 2 oxígenos y entonces tenemos que poner aquí 2 moléculas de agua. Recordar que en medio básico el agua se pone al contrario de donde se pone el medio ácido. Luego el número de protones, en este caso, pues tendríamos que, bueno, no se pone protones, se ajusta con hidróxidos. Vamos a poner aquí hidróxidos, aquí tendríamos 2 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 oxígenos, es decir, tendríamos un total de 4 hidróxidos en este lado porque estamos ajustando medio básico. Ya tenemos el balance de cargas, vamos a ajustar el balance de cargas, aquí vamos a poner 2 electrones, aquí tenemos 4 cargas negativas, aquí también otras 4 cargas negativas, hay 2 cargas negativas y aquí 4 negativas, así que vamos a sumar 2 electrones. La transferencia electrónica, estos 2 y 2 se anula y entonces ya tenemos la reacción global, la reacción iónica para poder sumar y tener la iónica. Entonces aquí tenemos 2 átomos de clorogas más 4 hidróxidos. Nos vamos al otro lado, tenemos 2 iones cloruro más 2 iones hipoclorito más 2 moléculas de agua. Y con esto tendríamos la reacción iónica. Ahora, la molecular, transferimos los coeficientes estequiométricos de la iónica a la molecular. Tenemos que 2 de cloro más hidróxido de potasio, tenemos 4 hidróxidos, así que ponemos 4, y nos da lugar
a 2 de cloruro de potasio, más 2 hipoclorito de potasio, más 2 moléculas de agua. Podemos dejarla así o podemos simplificarla, podemos dividir todo entre 2 y podemos simplificarla, entonces sería clorogas más 2 de hidróxido de potasio, nos daría 1 de cloruro de potasio más 1 de hipoclorito de potasio más agua. Pero bueno, en realidad podemos dejarlo así, esto sería la reacción molecular. Cuidado que aquí era un poco, que parecía fácil, pero era un poco compleja esta reacción porque era una dismutación y además se trataba de una reacción en medio básico, ¿no? Lo habitual casi siempre suele ser que nos pregunten en medio ácido. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, una cuestión de electroquímica. Aquí nos dicen que se realiza la hidrólisis de una disolución acuosa de nitrato de plata empleando 2 electrodos de grafito. En uno de ellos se deposita plata y en otro se desprende un gas. Teniendo en cuenta que el agua puede sufrir los siguientes procesos redox, que tenemos aquí planteados, agua más un hidrógeno, hay más un electrón, da un medio de hidrógeno e hidróxido, y agua da lugar a medio de oxígeno más 2 protones más 2 electrones, y que ni el grafito ni el nitrato participan en la reacción y nos piden que contestemos las siguientes cuestiones. Primero nos preguntan en qué electrodo, cátodo o ánodo se deposita la plata y que escribamos la semireacción ajustada. Bueno, pues aquí estamos hablando, obviamente, es una semireacción de reducción. Entonces esto es el cátodo. Tenemos que Ag más pasaría a Ag0, que es el sólido, y aquí pondríamos un electrón. Entonces el electrodo, estaríamos hablando del cátodo, que sería la reacción de reducción. Entonces ya tendríamos la respuesta correcta, aquí sería cátodo. Bueno, en la B nos dice que expliquemos qué gas se desprende en otro electrodo y escriba la semireacción correspondiente, así como la reacción global de la celda electrolítica. Nota, no se necesitan los potenciales ledros. Bueno, pues si tenemos claro el cátodo, pues el ánodo será la reacción de oxidación. Entonces, en este caso, en el electrodo nádodo se da la reacción de oxidación y aquí va a haber, pues se va a desprender oxígeno. Entonces, aquí tendremos agua que va a dar lugar a un medio de oxígeno. Si ajustamos, aquí tendremos 2 protones y 2 electrones. Y entonces aquí sumamos estas 2 semireacciones. Aquí tendremos que multiplicar esto por 2 y la reacción global ajustada serían 2 iones plata en disolución acuosa más agua líquida, que nos da lugar a 2 de plata sólido más un medio de oxígeno más 2 protones. ¿Vale? Si transferimos esto al nitrato de potasio y transferimos aquel hidrógeno, estaríamos hablando de medio ácido, del ácido nítrico, por ejemplo. Esto sería 2 de nitrato de plata más agua, esto sería como la reacción molecular, más 2 de agua, más 2 de plata sólido, más un medio de oxígeno gas, y como el medio ácido tenemos aquí nitrato de plata, pues tiene sentido que esto fuese 2 de ácido nítrico. Entonces aquí tendríamos la respuesta de este apartado. Luego en el apartado C nos piden cuántos moles de plata se habrán depositado al cabo de 3 horas de electrólisis y la corriente aplicada es de 2 amperios. Bueno, pues esto lo podemos calcular aquí mismo. Lo voy a calcular aquí. Por ejemplo, el número de moles es igual a la intensidad por el tiempo partido por la carga por la constante de Faraday, así que el número de moles estaríamos hablando de 2 amperios con un tiempo de 3 horas que tiene que estar en segundos, 3 por 3600 en una hora, recordemos que hay 3600 segundos. Pondremos un electrón por la constante de Faraday, que sería de 96.500, que sería esta su magnitud. Importante aquí que nos piden los moles de plata que se habrán depositado al cabo de 3 horas de electrólisis y la corriente es de 2 amperios. Fijaros que la sal, aquí que hemos puesto antes, que la sal se encuentra totalmente disociada. Por ejemplo, el nitrato, en ion nitrato de plata, está la sal totalmente disociada en ion nitrato e ion plata.
lo que significa que para que se deposite un mol de átomos de plata o un mol equivalente de gramos de plata, o en este caso mol, es decir, aquí se necesitaría una disolución de un mol de electrones o lo que es lo mismo un Faraday, ¿no? Entonces si aplicamos esta ecuación, que es la más adecuada de las leyes de Faraday, sustituyendo las variables, sus valores y operando, se obtiene que el número de moles, que en realidad sería el número de moles depositados, serían 2 amperios por 3 por 3600 segundos, que multiplicamos por 1 por la constante de Faraday, y esto nos daría que el número de moles en este caso sería de 0,22 moles, bueno, 22,38 moles, 38 moles de plata, ¿vale? Cuidado con esto, que esto sería un electrón, cuidado con esto. Esto sería la forma más sencilla si lo hacemos con fórmula. Muy bien, pasemos a los últimos ejercicios, los dos últimos que son de química orgánica. Problema 9, que nos dice: escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes pares de compuestos y indique el tipo y subtipo de isomería que presentan. Aquí tenemos el antraceno-fenantreno, 3-pentanona y 2-penten-3-ol, y luego nos piden que indiquemos el tipo y subtipo de isomería de los compuestos que tenemos aquí delante, y luego que indiquemos el tipo de reacción orgánica de que se trata. Una sola palabra nos dicen que es suficiente, y luego que nombremos 2 sustancias orgánicas que intervienen en la reacción anterior. Bueno, pues aquí si formulamos en este caso el antraceno y fenantreno, vemos que son, nos piden también identificar si presentan isomería. Claramente esto vemos que son isómeros estructurales de cadena, ¿vale? Son isómeros estructurales, isómeros de cadena. ¿De acuerdo? Antraceno, que serían pues 3 anillos situados así, y estos serían fenantreno. Luego tenemos el siguiente compuesto, que es el 2-pentanona, 3-pentanona y 2-pentenol, 3-ol o pen-2-en-3-ol. Bueno, si tenemos aquí la 3-pentanona, esto 3-pentanona sería de la siguiente manera: sería CH3, CH2, carbonilo, CH2, CH3. También podríamos decir dietilcetona. Aquí el número de carbonos son 5, hidrógenos son 10, 3 y 2 y 2 y 3, 6 y 4, 10, y oxígeno sería 1, ¿vale? En el caso del siguiente compuesto, del pent2-en-3-ol o 2-penten-3-ol, sería un alcohol con un alqueno. Entonces sería doble enlace aquí en el carbono 2, en el carbono 3 hay un alcohol y CH2, CH3. El número de carbonos son 5, hidrógenos son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y oxígenos sería 1. Perdón, qué mal he puesto esto. H10, C5, H10O. Bueno, ¿esto pueden ser isómeros? Sí, porque tienen la misma fórmula tienen la misma fórmula molecular, y son isómeros también estructurales, pero isómeros de función, porque los grupos funcionales vemos que son distintos. Muy bien, en el apartado, una vez que tenemos esto, ya tendríamos este ejercicio, y nos piden, vamos a hacer el apartado B. En el apartado B nos dicen: indique el tipo y subtipo de isomería que presenta el siguiente par de compuestos. Bueno, vemos que son prácticamente iguales, pero presentan una isomería de tipo espacial, ¿vale? También de tipo geométrica, y vemos pues son isómeros cis y trans respectivamente, ¿no? O sea, este es cis y este tipo trans, cis y trans. Entonces se trata de isómeros geométricos. Muy bien, ahora el apartado C, que nos dicen ¿qué dice el apartado C? Nos dice que indiquemos el tipo de reacción orgánica que se trata y que una sola palabra es suficiente. Bueno, pues aquí yo veo este compuesto que me llama la atención. Veo que aquí tengo un compuesto que en este caso también nos dice, vamos a hacer el C y el D a la vez, nos dice que nombremos las sustancias orgánicas. Aquí tenemos el metanoato de metilo, perdón, iba a decir etilo, no, metilo, y obtenemos metanol,
Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí estaríamos hablando, vemos claramente, debido a este compuesto que tenemos aquí, de que se trata de una reacción de reducción. Entonces aquí tenemos una reacción de reducción y entonces tendríamos metanoato de metilo, que con este compuesto que es una reacción que da lugar a una reacción de reducción, pues daría de un éster, pasaría a un alcohol. Muy bien, pasemos al último problema del examen, que la verdad es que es un examen muy largo, Bueno, nos pide primero que formulemos y nombremos, luego que escribamos las fórmulas semidesarrolladas del anisol y el fenilmetanol, que indiquemos el tipo y subtipo de isomería que presentarán entre sí estos dos compuestos, luego que indiquemos el tipo y subtipo de isomería que presenta el siguiente par de compuestos y después que completemos ciertas reacciones orgánicas según el tipo de reacción indicado y que nombremos obviamente los compuestos orgánicos de partida de las dos reacciones anteriores. Bueno, primero si tenemos que formular estos dos compuestos, tenemos aquí que esto sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, hay un triple enlace y un doble enlace, pues vamos a decir que estos X1N, ¿vale? Manda el doble enlace y en el carbono 3 hay un triple enlace, entonces sería xen 1N 3 ino. Luego tenemos N-propilformamida, y esto sería pues H carbonilo NH y tendríamos CH2, CH2 y CH3, ¿vale? Esa sería la formulación de estos dos compuestos. Luego en el apartado B, formulado y nombrado, nos pide que escribamos las fórmulas desarrolladas del anisol. El anisol también se le llama el metoxibenceno, ¿vale? Y luego nos dicen que formulemos el fenilmetanol, ¿vale? Que sería, pues tenemos un fenil aquí y el metanol, ¿vale? Que indiquemos también el tipo y subtipo de isomería que presentan entre sí estos compuestos. Bueno, tienen la misma fórmula molecular y son isómeros estructurales, pero son isómeros estructurales, pero básicamente son isómeros de función. Presentan dos grupos funcionales distintos en este caso. Luego en el apartado C nos piden que indiquemos el tipo y subtipos de isomería que presenta el siguiente compuesto. Bueno, pues aquí vemos una isomería de tipo espacial óptica, ¿vale? Vemos que la derecha y la izquierda, ¿no? Son enantiómeros. Entonces esto es una isomería de tipo espacial, pero de tipo óptica, ¿vale? Se trataría de enantiómeros, que podríamos decir pues L y D, que son imágenes especulares no superponibles. ¿De acuerdo? Vemos que son imágenes en espejo, pero no superponibles. Luego tenemos el apartado D, que nos dice que completemos las reacciones y que además que indiquemos según el tipo de reacción indicado, que también que nombremos los compuestos o reactivos orgánicos de partida de esas dos reacciones. Entonces tenemos primero una reacción de oxidación, que bueno, aquí nos lo dice, que es una reacción de oxidación con un oxidante bastante fuerte. Tenemos aquí un alcohol, ¿vale? Entonces este alcohol que tenemos es el 1, 2, 3, 4 carbonos, sería el 2-butanol. Luego aquí tenemos una sustitución que nos pone en electrófila aromática, ¿vale? Eso es el benceno con cloro. Y bueno, pues aquí tenemos una reacción de oxidación, que es un agente, pues un oxidante muy fuerte, es un alcohol, en este caso secundario, pues la reacción de oxidación de un alcohol secundario como el 2-butanol, pues daría una acetona, ¿no? Entonces sería CH3, CH2, carbonilo, CH3. ¿De acuerdo? Que esto sería el etilmetilcetona, ¿vale? Y el siguiente compuesto, pues benceno más cloro, genera clorobenceno, que lo podemos dibujar así, o si no podemos poner un circulito y aquí el cloro más cloruro de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos aquí el clorobenceno y el cloruro de hidrógeno. Bueno, hasta aquí este examen. Espero que este vídeo os haya resultado muy útil. Si detectáis algún error, pues podéis ponerlo en los comentarios. Pero la verdad es que ha sido un examen un poquito exigente, bastante largo, pero es verdad que con la adaptatividad se podía escoger muy bien. Pero sí que es verdad que creo que ha sido un pelín más complicado que el de otros años y sobre todo la parte de
la parte de redox, de medio básico, de una dismutación, pues me parecía un poquito más complicado, ¿no? La verdad. Pero bueno, con la optatividad que había se podía elegir muy bien y se podía sacar muy buena nota. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias. Me vais comentando en los comentarios cómo os ha ido. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.